Fue la reina más temida y más deseada de su tiempo. Cleopatra, un nombre que siglos después aún despierta pasiones, sospechas y leyendas. No fue solo la última gran faraona de Egipto. Fue la mujer que se atrevió a jugar con fuego en un tablero dominado por hombres. Una mujer que humilló a Roma, que conquistó con inteligencia y belleza, y que convirtió el amor en un arma de poder. Pero, ¿realmente fue Cleopatra esa mujer calculadora y fría que nos muestran las películas? ¿O fue una víctima del destino, atrapada entre dos mundos, Egipto y Roma, y obligada a sobrevivir a cualquier precio? Piénsalo bien. Pocas mujeres en toda la historia han conseguido poner de rodillas a generales, emperadores y reyes. Y, sin embargo, Cleopatra lo hizo. Roma, el imperio más poderoso de su época, tuvo que doblar la cabeza ante ella más de una vez. Y su sombra todavía se proyecta sobre nuestra idea de lo que significa el poder femenino. Pero antes de entrar en esta historia, permíteme invitarte a que te suscribas ahora mismo a este canal. Aquí descubrirás los secretos, las traiciones y los misterios de la historia que nadie se atreve a contarte. Y créeme, lo que estás a punto de escuchar de Cleopatra no lo olvidarás jamás. Imagina la escena. El año es 69 a.C. Egipto ya no es aquel imperio imbatible que levantó las pirámides y dominó el Nilo. Ahora es un reino frágil, rico en oro y trigo, pero rodeado de enemigos y, sobre todo, bajo la mirada atenta y amenazante de Roma. Y en medio de ese escenario nace Cleopatra VII, hija de un faraón débil, Ptolomeo XII, al que sus enemigos llamaban Auletes, el flautista, porque prefería tocar música antes que gobernar. Desde niña, Cleopatra comprendió que la vida era un juego de máscaras. Sus propios hermanos y hermanas eran sus enemigos. El trono de Egipto no se heredaba con calma, se disputaba con sangre, veneno y cuchillos ocultos entre túnicas. Su educación fue única para una mujer de su tiempo. Aprendió matemáticas, astronomía, filosofía y sobre todo lenguas. Hablaba griego, hebreo, latín, siríaco, etíope y hasta la lengua egipcia, algo que sus antecesores ni se molestaban en aprender. Esto la convirtió en algo más que una princesa, en un arma. Pero lo más sorprendente no era su belleza, como tantas veces nos han repetido, sino su carisma. Los cronistas romanos lo dejaron claro. Cleopatra no conquistaba con un rostro perfecto, sino con una voz hipnótica, con su capacidad para mirar a los ojos y hacerte creer que eras el único en el mundo. Su verdadera arma era su inteligencia envuelta en encanto. Y así creció, viendo cómo su padre era manipulado por Roma, cómo Egipto se endeudaba con los senadores y cómo poco a poco la independencia de su tierra se desmoronaba. Pero Cleopatra no iba a resignarse. Tenía un destino y lo sabía, o gobernar o morir. Su primer gran prueba llegó con apenas 18 años, cuando su padre murió y dejó el trono compartido entre ella y su hermano pequeño, Ptolomeo XIII. La tradición egipcia obligaba a los hermanos a casarse para legitimar el poder. Pero, como siempre, el matrimonio era solo una farsa. El niño rey era un títere en manos de consejeros ambiciosos que querían apartar a Cleopatra. Y ella, con toda su inteligencia, fue expulsada del palacio, desterrada al desierto. Ahí estaba, una joven mujer, sola, enfrentada a la traición de su propia familia. Cualquier otra se habría rendido. Pero Cleopatra no. En lugar de esconderse, comenzó a reunir apoyos, a tejer alianzas con tribus, a demostrar que no pensaba desaparecer. Y entonces, como un giro inesperado del destino, apareció la figura que lo cambiaría todo, Julio César. El hombre más poderoso de Roma había llegado a Egipto persiguiendo a Pompeyo, su rival político. Y lo que encontró fue un país dividido, una reina desterrada, y una oportunidad que ni él ni Cleopatra pensaban dejar escapar. Se cuenta que Cleopatra ideó un plan digno de un mito. Logró entrar oculta en el palacio, enrollada en una alfombra que unos sirvientes llevaron como regalo para César. Cuando la desenrollaron frente al general romano, apareció ella, con su mirada penetrante, con su voz suave y su determinación férrea. Fue un espectáculo teatral, pero también una jugada maestra. En un solo movimiento, Cleopatra pasó de exiliada a aliada del hombre más temido de Roma. Lo que ocurrió después ha quedado cubierto de rumores, de versiones y de propaganda. Algunos dicen que Cleopatra sedujo a César con belleza y lujo. Otros, que fue César quien vio en ella una pieza política perfecta para asegurar su control de Egipto.
Lo cierto es que ambos se necesitaron, y juntos comenzaron a escribir una de las historias más poderosas de la antigüedad. Pero atención, porque aquí empieza lo más interesante. Cleopatra no se conformó con recuperar su trono gracias a César. No. Ella pensaba en grande. Pensaba en la supervivencia de Egipto frente a Roma. Y entendió que su arma más poderosa no eran los ejércitos, sino los corazones de quienes los dirigían. En los años siguientes, Cleopatra no solo se consolidó como reina, sino que tuvo un hijo de César, Cesarión. Un heredero que unía la sangre de Egipto y Roma, y que representaba la mayor amenaza para todos los enemigos de Cleopatra. Porque con ese niño, ella ya no era solo reina. Era madre de un futuro que podía cambiar el equilibrio del mundo antiguo. Imagina el escándalo. Roma, ese imperio de leyes y tradiciones, viendo como su líder más influyente tenía un hijo con una reina extranjera. La humillación no era solo política. Era personal. Y Cleopatra lo sabía. Así comenzaba su juego, un ajedrez mortal contra Roma, donde cada movimiento podía costarle la vida, pero también podía elevarla al rango de mito eterno. Cleopatra había logrado lo imposible, pasar de exiliada a reina gracias a una jugada maestra. Pero el camino hacia el poder nunca es recto, y mucho menos en el Egipto de su tiempo. La joven reina aún debía enfrentar a un enemigo peligroso, su propio hermano, Ptolomeo XIII, y los consejeros que lo manipulaban desde las sombras. Roma ya estaba implicada en esta historia. Julio César, tras la sorprendente aparición de Cleopatra en el palacio, comprendió que apoyar a la reina podía garantizar a Roma una pieza clave en el Mediterráneo. Y no olvidemos algo, Egipto no era un reino cualquiera. Era la despensa de trigo más codiciada, la llave para alimentar a millones en Roma. Quien controlara Egipto, controlaba el pan de los romanos. Así, César decidió ponerse del lado de Cleopatra. Pero eso encendió la chispa de una guerra civil dentro de Egipto. De un lado, el joven Ptolomeo XIII con sus consejeros y tropas, del otro, Cleopatra con el respaldo del general romano más influyente del momento. Las calles de Alejandría se llenaron de caos. Los templos fueron saqueados, los ciudadanos vivían con miedo, y el Nilo se tiñó de rojo con las batallas que se desataban en torno al palacio. Era el inicio de un conflicto que marcaría a Cleopatra de por vida. Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando Pompeyo, rival de César, buscó refugio en Egipto tras ser derrotado en la batalla de Farsalia. Los consejeros de Ptolomeo pensaron que la mejor manera de ganarse el favor de César sería traicionar a Pompeyo y matarlo. Así lo hicieron, lo asesinaron en la playa y llevaron su cabeza como ofrenda al romano. Pero el cálculo fue un error monumental. César no lo celebró. Al contrario, se horrorizó. Ver a un general romano, un cónsul, decapitado como un criminal, le repugnó. Y en ese instante comprendió que aquellos que aconsejaban a Ptolomeo eran tan desleales como sanguinarios. El equilibrio cambió, y Cleopatra se convirtió en su apuesta más segura. La guerra se intensificó. Hubo un asedio en el propio palacio de Alejandría. César quedó atrapado, luchando junto a las fuerzas leales a Cleopatra contra los ejércitos de su hermano. Las crónicas cuentan que incluso en medio del fuego y el humo, Cleopatra permanecía serena, calculadora, convencida de que Roma y Egipto estaban jugando su destino en esas murallas. Y al final, la balanza se inclinó. Ptolomeo XIII murió ahogado en el Nilo mientras intentaba huir tras una derrota. El río que alimentaba a Egipto se tragó a un faraón niño que nunca había gobernado por sí mismo. Cleopatra, por su parte, no solo recuperaba el trono, sino que lo hacía con una lección grabada en la piel: la traición siempre acechaba, y solo la astucia podía mantenerla en lo más alto. Pero lo que venía después era aún más ambicioso. Cleopatra sabía que Egipto estaba demasiado expuesto para sobrevivir solo. Roma era una bestia insaciable que tarde o temprano devoraría todo a su paso. Y la única manera de protegerse era unirse a esa bestia, y de ser posible, controlarla. César se convirtió en su aliado, en su amante y en el padre de su hijo, Cesarión. Juntos navegaban por el Nilo en un barco adornado como si fuera un templo flotante. La reina egipcia y el conquistador romano mostraban al mundo un espectáculo de poder y magnificencia. Para muchos, era el inicio de una nueva era. Para otros, una amenaza que debía ser sofocada. Imagina lo que se decía en Roma:
Nuestro líder ha caído en los encantos de una extranjera. Cleopatra lo ha embrujado con su magia oriental. César ya no piensa en Roma, sino en Egipto. La xenofobia y el orgullo romano hervían. Cleopatra no era vista como una reina legítima, sino como una intrusa peligrosa que estaba infiltrándose en el corazón del imperio. El Senado romano murmuraba. Los enemigos de César lo acusaban de haberse convertido en un rey disfrazado, un tirano que quería gobernar con corona y cetro, inspirado por aquella reina que hablaba tantas lenguas y que parecía conocer los secretos de los dioses. Cleopatra, por su parte, jugaba sus cartas con precisión. Ella sabía que no podía enfrentarse militarmente a Roma. Entonces, apostó por el poder más sutil, el de la influencia. Sabía cuándo mostrarse como una diosa, cuándo como una madre y cuándo como una amante. Se adaptaba como el Nilo a las estaciones. Su regreso triunfal a Alejandría fue apoteósico. Fue recibida no como una reina restaurada, sino como una semidiosa que había vencido a todos sus enemigos. Y no estaba sola, llevaba consigo a César, mostrando al pueblo que Egipto ya no era un reino débil, sino un aliado directo del hombre más poderoso de la tierra. Pero este juego tenía un precio. En Roma, el descontento crecía. Muchos senadores veían en Cleopatra una amenaza mayor que cualquier ejército extranjero. Y esa desconfianza, poco a poco, se fue convirtiendo en odio hacia César. Porque en el fondo, lo que temían no era solo a Cleopatra, sino al poder de la unión entre ambos. Y aquí aparece un punto crucial en esta historia. Mientras Cleopatra disfrutaba de su victoria, en Roma se estaba gestando la conspiración que acabaría con César. Los dagas que lo asesinaron en los idus de marzo no solo estaban dirigidas contra él, sino también contra la sombra de Cleopatra, esa reina que había osado desafiar la soberbia de los romanos. Con la muerte de César, Cleopatra quedó nuevamente en una posición peligrosa. Ya no tenía al general que había sostenido su trono. Roma se desangraba en nuevas guerras civiles, y ella debía decidir con quién aliarse. Aquí comienza la segunda gran etapa de su vida, la unión con Marco Antonio. Pero antes de llegar a ese punto, hay que comprender algo. Cleopatra nunca se vio a sí misma como víctima. Cada golpe, cada traición, cada muerte, la endureció y la convirtió en un mito viviente. El río Nilo había sido su cuna, pero Roma era la sombra que nunca dejaba de acechar. Y Cleopatra estaba lista para enfrentarse a esa sombra de nuevo, aunque le costara la vida. La muerte de Julio César en el año 44 a.C. fue un terremoto político que sacudió a todo el Mediterráneo. En Roma, los senadores creyeron que asesinándolo devolverían la libertad a la República. Pero en realidad desataron una tormenta mucho mayor, una guerra civil que enfrentó a herederos, generales y ambiciones desmedidas. Para Cleopatra, la noticia fue un golpe devastador. César no era solo su aliado y amante, era la garantía de supervivencia de Egipto. Con él, había tejido una red de poder que la protegía de los enemigos internos y del apetito voraz de Roma. Pero ahora estaba sola, con un hijo que para algunos era un heredero legítimo y para otros una amenaza intolerable. El Senado romano no tardó en rechazar cualquier posibilidad de reconocer a Cesarión como sucesor. Roma no aceptaba la idea de que un niño de sangre egipcia pudiera aspirar al poder del imperio. En su lugar, Marco Antonio y Octavio, el sobrino nieto adoptivo de César, se repartieron el control. Era el inicio de un nuevo duelo, dos titanes enfrentados por el legado de César. Cleopatra sabía que debía elegir bien con quién aliarse. Y fue entonces cuando el destino la llevó a conocer a Marco Antonio, uno de los hombres más carismáticos y temidos de Roma. General victorioso, amigo íntimo de César, y sobre todo, un hombre que combinaba brutalidad militar con un sentido teatral de la vida. El encuentro entre Cleopatra y Marco Antonio quedó grabado como uno de los episodios más legendarios de la historia. La reina decidió no presentarse como una suplicante, sino como una diosa viviente. Llegó a Tarso, ciudad donde Antonio la esperaba, en un barco adornado como si fuese el templo flotante de Afrodita. Las velas teñidas de púrpura ondeaban con el viento, mientras músicos y esclavos lanzaban perfumes al aire. Cleopatra apareció reclinada en un trono dorado, con atuendos resplandecientes, rodeada de sirvientas disfrazadas de ninfas. Los cronistas cuentan que Antonio, acostumbrado a la brutalidad de los campamentos militares, quedó hipnotizado.
Aquella mujer no pedía favores, imponía presencia. No rogaba, deslumbraba. Y así comenzó una de las alianzas más intensas y peligrosas de la antigüedad. Marco Antonio veía en Cleopatra una fuente inagotable de riquezas para financiar sus guerras. Cleopatra veía en Antonio un escudo que podía proteger a Egipto de la codicia de Octavio. Pero lo que empezó como cálculo político pronto se convirtió en algo más, una relación apasionada, marcada por el deseo, la ambición y el riesgo. En Alejandría, juntos vivieron como reyes absolutos. Fundaron lo que llamaron la Sociedad de los Inimitables, un círculo privado de placeres, banquetes y juegos donde se presentaban como Dionisio y Afrodita, como dioses encarnados en la tierra. Para muchos, aquello era un exceso escandaloso, para ellos, era un mensaje al mundo, no eran simples mortales, eran símbolos de poder divino. Pero esta unión tenía un precio altísimo. En Roma, Octavio observaba con recelo. Cada gesto, cada rumor sobre Cleopatra y Antonio alimentaba su propaganda. Octavio construyó un relato venenoso: Marco Antonio ha sido embrujado por una reina extranjera. Ha traicionado a Roma por los encantos de Egipto. Ya no piensa como romano, sino como esclavo de Cleopatra. Ese discurso caló hondo. Roma siempre había despreciado lo oriental, lo consideraba decadente, corrupto, peligroso. Cleopatra encarnaba todo aquello que Roma temía: el lujo, la riqueza, la independencia femenina, la influencia extranjera. Y Octavio, hábil como ningún otro político, convirtió esa imagen en su arma principal. Mientras tanto, Cleopatra y Antonio fortalecían su alianza. Tuvieron hijos juntos, consolidaron su unión y se preparaban para desafiar a Roma abiertamente. Cleopatra soñaba con un imperio que uniera Egipto y Oriente bajo su mando, un contrapeso al poder romano. Marco Antonio veía en ella el puente para construir algo más grande que cualquier conquista militar. Pero cuanto más se afianzaba esta pareja, más crecían las tensiones. Las legiones de Antonio comenzaban a dividirse. Algunos lo seguían por lealtad, otros lo despreciaban por dejarse llevar por una mujer. Y en Roma, Octavio se presentaba como el salvador de la República frente al peligro oriental. La rivalidad alcanzó un punto de no retorno. Octavio lanzó acusaciones formales. Dijo que Antonio había cedido territorios romanos a Cleopatra, que había proclamado a Cesarión como heredero legítimo de César y que planeaba trasladar la capital del imperio a Alejandría. En otras palabras, que estaba destruyendo a Roma desde dentro. La propaganda fue efectiva. El Senado se volcó del lado de Octavio, y poco después se declaró la guerra, no a Antonio directamente, sino a Cleopatra. Fue un movimiento astuto. Presentaba el conflicto no como una guerra civil, sino como la defensa de Roma frente a una reina extranjera. Así, Cleopatra pasó a ser oficialmente el enemigo del imperio. El tablero estaba dispuesto, y el choque entre estas potencias sería inevitable. Mientras tanto, en Egipto, la reina no se mostró nunca como una mujer asustada. Al contrario, multiplicaba las ceremonias, se presentaba como Isis encarnada, mostraba al pueblo que Egipto seguía siendo un reino sagrado. Usaba cada símbolo, cada mito, cada ritual para reforzar su imagen como la diosa protectora de la nación. El pueblo la seguía. Sus soldados la admiraban. Pero todos sabían que enfrentarse a Roma era como desafiar a un coloso armado hasta los dientes. Cleopatra no se engañaba, dependía del valor y del genio militar de Antonio. Y aunque él había sido un gran general, también era un hombre vulnerable a los excesos, al vino, a la fiesta y al orgullo. Roma y Egipto estaban destinados a chocar en un duelo que marcaría el destino del mundo antiguo. La pregunta ya no era si habría guerra, sino cuándo y dónde se decidiría todo. Y la respuesta llegaría pronto, en las aguas del mar Jónico, en una batalla que pasaría a la historia con un nombre que aún resuena como eco de tragedia: Accio. El año es 31 a.C. El destino de Cleopatra, de Marco Antonio y del propio Egipto está a punto de decidirse en una batalla naval que los antiguos jamás olvidarían. Su nombre, Accio. Imagina la escena. En un extremo, Octavio, joven pero astuto, con la propaganda de Roma de su lado, presentándose como el salvador de la República contra la amenaza oriental. En el otro, Marco Antonio y Cleopatra, con una flota imponente y la esperanza de quebrar el dominio romano en el Mediterráneo. Era más que una guerra,
Era el enfrentamiento entre dos visiones del mundo. Cleopatra sabía lo que estaba en juego. Si ganaban, Egipto sería la base de un nuevo imperio, uniendo Oriente y Occidente bajo una nueva dinastía. Si perdían, no habría piedad. Roma no perdonaba la traición, y mucho menos el desafío de una mujer extranjera que había osado enfrentarse al Senado y al futuro emperador. La batalla comenzó con estrépito. Los barcos de Antonio y Cleopatra estaban reforzados con torres, catapultas y soldados armados hasta los dientes. Eran naves más pesadas, más majestuosas, pero también más lentas. La flota de Octavio, en cambio, era ligera, maniobrable, dirigida por un almirante de genio, Agripa. Durante horas, el mar se convirtió en un infierno. El estruendo de los golpes de ariete, el crujir de las maderas partidas, los gritos de los hombres ahogados bajo el fuego enemigo. Los estandartes de Egipto ondeaban al viento, mientras Cleopatra observaba desde su barco insignia, consciente de que cada movimiento podía sellar el destino de generaciones enteras. Pero entonces ocurrió lo inesperado. En medio de la confusión, Cleopatra dio la orden de desplegar sus velas y retirarse con su flota personal. Algunos dicen que fue un movimiento calculado, otros que fue el pánico al ver la batalla inclinarse hacia Roma. Lo cierto es que su retirada cambió todo. Marco Antonio, al ver a Cleopatra alejarse, no lo dudó. Abandonó el combate y se lanzó tras ella, dejando a sus tropas en caos. Fue un error fatal. La flota, desorganizada y desmoralizada, cayó ante las fuerzas de Octavio. En pocas horas, lo que pudo haber sido una victoria se convirtió en una derrota catastrófica. La noticia se propagó como fuego. Roma celebraba. Octavio tenía lo que necesitaba, la prueba de que Marco Antonio había desertado por amor a Cleopatra. La propaganda se volvió aún más feroz. Antonio ya no es romano, es esclavo de una reina extranjera. Ha renunciado a la gloria de Roma por seguir los caprichos de Cleopatra. Pero, ¿fue realmente así? Muchos historiadores han debatido si la retirada de Cleopatra fue un acto de cobardía o una estrategia fallida. Algunos sugieren que planeaba reagruparse y evitar la destrucción total de su flota. Otros creen que simplemente vio que la batalla estaba perdida y decidió salvar lo que podía. Lo cierto es que aquella decisión selló la percepción del mundo antiguo. Cleopatra fue la culpable de la caída de Marco Antonio. Lo que siguió fue un descenso hacia la tragedia. Antonio y Cleopatra regresaron a Egipto, derrotados pero no vencidos del todo. Aún tenían tropas, aún tenían recursos. Sin embargo, la sombra de Roma se extendía cada vez más. Octavio avanzaba como una tormenta implacable, decidido a aplastar cualquier rastro de resistencia. En Alejandría, la tensión era insoportable. El pueblo, que alguna vez había visto a Cleopatra como diosa encarnada, comenzaba a murmurar. Los nobles dudaban, los generales desconfiaban. Y aún así, Cleopatra no se rindió. Intensificó sus rituales, apareció en público como Isis, la madre protectora, la reina sagrada. Si Roma venía a destruirla, que supieran que no era solo una mujer, sino el símbolo eterno de Egipto. Marco Antonio, por su parte, se hundía en la desesperación. El gran general romano, que había conquistado tierras y vencido ejércitos, ahora era visto como un traidor dominado por su pasión. Sus enemigos en Roma se burlaban, llamándolo el esclavo de Cleopatra. Su orgullo estaba roto, y con él, gran parte de su espíritu combativo. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Porque, pese a la derrota, pese al avance de Octavio, Cleopatra no dejó de luchar con la única arma que jamás le falló, su inteligencia. Comenzó a negociar en secreto, enviando mensajes a Octavio, intentando asegurar el futuro de sus hijos y de Egipto. Quería demostrar que aún podía ser una aliada útil, que podía ceder sin ser destruida. Roma, sin embargo, ya había tomado una decisión. Octavio no quería negociar, quería aplastar. Quería que el mundo viera cómo Egipto, la joya más brillante del Mediterráneo, caía de rodillas ante Roma. Quería borrar el mito de Cleopatra y transformarla en un ejemplo de lo que les pasaba a quienes desafiaban al poder romano. Y mientras tanto, en Alejandría, Cleopatra seguía representando su papel hasta el final. Organizó banquetes, aparecía en procesiones, mostraba riquezas y grandeza.
Quería transmitir a su pueblo que aún había esperanza, que no todo estaba perdido. Sabía que la imagen podía ser tan poderosa como los ejércitos. En este punto de la historia, debemos detenernos un instante y reflexionar. Cleopatra había comenzado como una joven reina desterrada, que logró conquistar al hombre más poderoso de su tiempo. Después desafió a Roma de nuevo, aliándose con Marco Antonio. Y ahora, tras la derrota de Accio, parecía estar en la antesala de la destrucción. Y aún así, nunca dejó de actuar como reina, nunca dejó de proyectar poder. Y aquí aprovecho para recordarte, si disfrutas de este viaje por la historia prohibida y oculta, suscríbete ahora mismo a este canal. Así formarás parte de esta comunidad donde exploramos juntos los secretos más impactantes de la humanidad. Cleopatra aún tiene mucho que revelarnos, y lo que viene a continuación es aún más sorprendente. Porque el final de Cleopatra no fue una rendición simple, ni una derrota vulgar. Fue un acto que la convirtió en mito. La tragedia de Alejandría, el suicidio de Marco Antonio y la última jugada maestra de Cleopatra están por llegar. Y cuando escuches cómo enfrentó a Octavio en sus últimos días, comprenderás por qué, siglos después, seguimos recordando su nombre con asombro. El eco de la derrota en Accio aún retumbaba en los muros de Alejandría. Marco Antonio y Cleopatra habían regresado a su ciudad convertidos en sombras de lo que alguna vez fueron. El general romano que había comandado legiones victoriosas ahora era visto por muchos como un hombre derrotado, quebrado por el amor y por el peso de la humillación. Y Cleopatra, aquella reina que había sido venerada como Isis en la tierra, ahora debía sostener con apariencias lo que la realidad comenzaba a derrumbar. El año era el 30 a.C. Roma avanzaba implacable. Octavio había logrado lo que nadie pensó posible: convertir a Cleopatra en la enemiga número 1 del imperio y a Marco Antonio en un traidor indigno. Y aunque aún quedaban tropas en Egipto, la guerra ya estaba prácticamente decidida. Lo que seguía no sería una batalla, sino un desenlace trágico. Marco Antonio, sumido en la desesperación, pasó sus últimos meses entre banquetes y excesos. El hombre que alguna vez había sido temido por su valor en el campo de batalla, se refugiaba ahora en el vino y en la compañía de Cleopatra. Pero no era simplemente decadencia, era la forma de un soldado que sabía que el final estaba cerca y que no soportaba la idea de ver su gloria desvanecerse lentamente. Cleopatra, en cambio, nunca perdió la lucidez. Mientras Antonio se hundía en sus emociones, ella buscaba alternativas. Enviaba mensajes secretos a Octavio, ofrecía alianzas, prometía riquezas. Intentaba, desesperadamente, encontrar una salida para sus hijos, para Cesarión, para Egipto. Sabía que Octavio no quería solo la derrota de Antonio, quería borrar su legado. Y si ella caía, todo su linaje desaparecería con ella. Pero Octavio era un político demasiado frío, demasiado calculador. No había espacio para acuerdos. Él no quería pactos, quería triunfos. Y el mayor triunfo de todos sería arrastrar a Cleopatra a Roma como prisionera, mostrarla en su desfile de victoria, encadenada, humillada, como símbolo de que ningún poder, por grande que fuera, podía desafiar a Roma y sobrevivir. La tensión en Alejandría se hizo insoportable. El pueblo miraba con temor cómo las legiones romanas se acercaban cada vez más. Los generales de Antonio comenzaban a desertar, las ciudades se rendían una tras otra. Y en medio de ese clima ocurrió el primer gran acto final de la tragedia, la muerte de Marco Antonio. Las crónicas cuentan que Antonio recibió la noticia, falsa o manipulada, de que Cleopatra había muerto. Algunos dicen que fue un rumor difundido por la propia reina como parte de un plan desesperado. Otros creen que fue un error fatal de sus mensajeros. Lo cierto es que, al escuchar que la mujer por la que lo había apostado todo ya no existía, Antonio sintió que su vida había perdido sentido. Entonces hizo lo que tantos héroes caídos de la antigüedad hacían, intentó quitarse la vida. Tomó su espada y se lanzó sobre ella. Pero el destino, cruel e irónico, no le concedió una muerte rápida. Gravemente herido, agonizante, aún respiraba cuando sus sirvientes descubrieron que Cleopatra estaba viva y lo llevaron hasta ella. La escena que siguió quedó grabada en la memoria de la historia. Antonio, ensangrentado, fue introducido en los aposentos de Cleopatra. Ella, desesperada, lo abrazó, y sus últimas palabras fueron un murmullo de amor y de derrota. Allí,
En sus brazos murió el hombre que había desafiado a Roma por ella, el general que había preferido el exilio a la gloria, el amante que había dejado todo atrás por seguirla. Cleopatra quedó devastada, pero no vencida. Si Octavio esperaba encontrar a una mujer quebrada, lo que halló fue a una reina que aún sabía cómo jugar su última carta. En lugar de rendirse en silencio, organizó un encuentro con el futuro emperador. Se presentó ante él no como prisionera, sino como monarca. Vestida con sus atuendos más majestuosos, adornada como Isis misma, habló con dignidad, ofreciéndose como aliada en lugar de enemiga. Octavio, frío como siempre, escuchó con atención. Pero sus planes ya estaban trazados. No aceptaría nada que no fuera la rendición total. Y Cleopatra lo entendió en el acto. No habría piedad, no habría trato, no habría futuro para ella ni para sus hijos. Su destino ya estaba escrito, y era el de ser humillada públicamente en Roma. Y fue entonces cuando la reina de Egipto tomó la decisión que la convertiría en leyenda. No permitiría que Roma la exhibiera encadenada. No aceptaría ser un trofeo. Si debía morir, lo haría como reina, con la frente en alto y con un gesto que retumbaría en los siglos. Se preparó para su último acto. En su cámara, rodeada de sus sirvientas más fieles, se vistió con sus mejores ropas reales, se adornó con oro y perfumes, y esperó a que le trajeran un regalo peculiar, una cesta que contenía, oculta entre flores y telas, la serpiente sagrada de Egipto, el áspid. La serpiente, símbolo de realeza, de vida y muerte, se convirtió en su verdugo. Cleopatra, con la calma de quien sabe que está decidiendo su propio destino, permitió que el animal la mordiera. Su cuerpo comenzó a debilitarse, pero su dignidad permaneció intacta. Murió como había vivido, desafiando a Roma, eligiendo su propio final. Cuando Octavio supo de su muerte, quedó desconcertado. Le había arrebatado su mayor trofeo. No podía mostrarla en su desfile, no podía humillarla ante el pueblo romano. Cleopatra había vencido en el único terreno en el que aún podía hacerlo, en el de la voluntad. Su muerte marcó el fin de una era. Con ella desaparecía la última gran reina de Egipto, y con Egipto mismo comenzaba el dominio romano que duraría siglos. Pero también nacía el mito eterno. Cleopatra ya no era solo una mujer. Era un símbolo. Una reina que prefirió morir antes que doblar la rodilla. Una mujer que hizo temblar a los hombres más poderosos de su tiempo y que, aún en la derrota, dejó su marca en la historia. Marco Antonio y Cleopatra quedaron unidos en la memoria como los amantes trágicos por excelencia, víctimas y protagonistas de una lucha que fue mucho más que personal. Fue el choque entre mundos, entre culturas, entre visiones del poder. Y así, en aquel 30 a.C., Roma ganó, pero también nació una leyenda que ni la fuerza de sus legiones pudo borrar. La muerte de Cleopatra, en el año 30 a.C., no fue simplemente el final de una reina. Fue el inicio de un mito que atravesó siglos y que aún hoy sigue generando fascinación. Roma creyó haber vencido a Egipto, pero en realidad lo que hizo fue alimentar la leyenda de una mujer que desafió lo imposible y eligió su propio final antes que la humillación. Octavio entró en Alejandría victorioso, pero sin el trofeo que tanto deseaba. No pudo arrastrar a Cleopatra encadenada en su desfile triunfal. No pudo mostrar al pueblo romano la reina extranjera convertida en esclava. Su victoria estaba incompleta. Tenía la ciudad, tenía el reino, tenía las riquezas, pero no tenía a la mujer que había puesto de rodillas a dos de los hombres más poderosos de la historia, Julio César y Marco Antonio. El cuerpo de Cleopatra fue enterrado junto al de Antonio, según se cuenta, en un mausoleo construido a toda prisa. Octavio permitió ese gesto, quizá para dar un aire de grandeza a su victoria, o quizá porque entendía que hasta en la derrota, Cleopatra seguía siendo un personaje que merecía respeto. Lo cierto es que, con ese entierro, Roma sellaba el final de la dinastía ptolemaica y el inicio de una nueva era. Egipto se convertía en provincia romana. Sin embargo, la huella de Cleopatra no desapareció. Su imagen quedó grabada en la memoria del pueblo egipcio, pero también en la de Roma. Para unos, era la encarnación de la ambición peligrosa, la extranjera que había embrujado a los generales romanos y casi había destruido la república. Para otros, era un ejemplo de inteligencia, de valentía y de resistencia frente a un imperio que parecía invencible. Octavio, que pronto sería conocido como Augusto, utilizó la figura de Cleopatra como propaganda.
La presentó como símbolo de decadencia oriental, como una mujer manipuladora que había llevado a Marco Antonio a la ruina. Roma necesitaba justificar la guerra contra Egipto y la derrota de Antonio, y Cleopatra era la excusa perfecta. En los discursos oficiales, ella era la enemiga, la tentadora, la que encarnaba todo lo que un romano debía rechazar. Pero la historia, como siempre, tiene más de una cara. En Egipto, Cleopatra fue recordada como una reina que luchó hasta el último aliento por preservar la independencia de su tierra. Una mujer que no se resignó a ser peón de Roma, que supo utilizar su inteligencia, su carisma y su habilidad política para defender lo que amaba. Aunque perdió, lo hizo en sus propios términos, y eso la convirtió en inmortal. La figura de Cleopatra comenzó a transformarse en mito. Escritores, poetas y artistas de la antigüedad la mencionaban como una mujer fuera de lo común, capaz de seducir y gobernar al mismo tiempo. Era vista como Isis encarnada, como Afrodita en la tierra, como un ser que había trascendido su humanidad. Pero lo más interesante es que, con el paso del tiempo, incluso Roma no pudo resistirse a la fascinación que ejercía su nombre. Lo que en un principio fue propaganda negativa, terminó convirtiéndose en un relato romántico, en una historia trágica que despertaba admiración. Marco Antonio y Cleopatra pasaron a ser recordados como los amantes fatales, víctimas de la política, del destino y de su propia pasión. Piensa en esto: Roma, que pretendió borrarla, acabó inmortalizándola. Los poetas romanos, como Horacio y Virgilio, escribieron sobre ella, aunque de forma crítica. Más tarde, historiadores como Plutarco la describieron con detalles que nos permiten intuir su verdadera grandeza. Y siglos después, dramaturgos como Shakespeare la convirtieron en protagonista de una de sus obras más célebres. Cleopatra trascendió fronteras y tiempos. No quedó encerrada en las arenas del Nilo ni en los muros de Alejandría. Se convirtió en un símbolo universal. Para algunos, de la tentación y el peligro de lo femenino. Para otros, de la fuerza y la capacidad de una mujer para enfrentarse al poder más brutal de su tiempo. Pero más allá de mitos y leyendas, hay un hecho indiscutible: Cleopatra fue la última gran faraona de Egipto. Con su muerte, Egipto dejó de ser un reino independiente y pasó a ser parte de Roma. Su hijo, Cesarión, fue ejecutado por orden de Octavio, para que no hubiera ningún rival que pudiera reclamar el legado de César. Sus otros hijos, fruto de su relación con Marco Antonio, fueron llevados a Roma y criados por la hermana de Octavio, como piezas de un ajedrez político. Aun así, su recuerdo nunca desapareció. Cada generación volvió a hablar de ella, a representarla, a imaginarla. Y cada vez, Cleopatra aparecía con un matiz distinto: la seductora, la estratega, la madre, la diosa, la reina trágica. Esa capacidad de transformarse en tantas figuras diferentes es lo que la ha mantenido viva en la memoria colectiva. Lo más curioso es que, en muchos sentidos, Cleopatra venció a Roma. Porque aunque su reino cayó, su nombre jamás se borró. Octavio, convertido en Augusto, fundó un imperio que duraría siglos. Pero su nombre, aunque importante, no genera la misma fascinación universal que el de Cleopatra. Ella sigue siendo protagonista de películas, novelas, canciones y obras de arte miles de años después. ¿Y por qué? Porque Cleopatra no fue simplemente una reina. Fue un símbolo. Representó la unión de inteligencia y carisma, de poder y vulnerabilidad, de política y pasión. Representó el desafío de una mujer en un mundo dominado por hombres. Representó el choque entre Oriente y Occidente, entre tradición y ambición, entre mito y realidad. Su legado, entonces, no está solo en lo que hizo, sino en lo que inspiró. Cleopatra nos recuerda que la historia no la escriben solo los vencedores. A veces, los derrotados dejan huellas más profundas que los conquistadores. Y aquí es donde debemos detenernos un momento. Porque hablar de Cleopatra no es hablar únicamente del pasado. Es hablar también de nosotros, de lo que vemos en ella, de cómo reinterpretamos su figura en cada época. Hoy, muchos la ven como un ejemplo de empoderamiento femenino. Otros como un mito de seducción. Otros como un modelo de resistencia. Y quizá, en el fondo, todos tienen razón. La muerte de Cleopatra en el 30 a.C. marcó el final político de una era, pero al mismo tiempo dio nacimiento a una figura inmortal.
Desde ese momento, comenzó a caminar la delgada línea entre la historia y la leyenda. Roma creyó haber borrado a la reina de Egipto al absorber su reino, pero en realidad sembró la semilla de un mito que se extendería durante milenios. Los primeros en hablar de ella fueron, por supuesto, los propios romanos. Plutarco, Suetonio, Dion Casio y otros cronistas la retrataron con una mezcla de admiración y desprecio. La describían como una mujer fascinante, pero peligrosa. Como alguien capaz de dominar a los hombres más poderosos de su tiempo, pero también como símbolo de decadencia oriental. En sus relatos aparece tanto la estratega brillante como la seductora manipuladora. Roma necesitaba justificar la derrota de Marco Antonio, y la figura de Cleopatra era el blanco perfecto para esa propaganda. Sin embargo, cuanto más intentaban reducirla a un estereotipo, más grande se hacía su figura. La historia de su relación con Julio César y Marco Antonio comenzó a ser contada como una tragedia. Una reina extranjera, dos generales romanos, un triángulo de amor, ambición y guerra. Era el material perfecto para alimentar la imaginación de generaciones enteras. Y así ocurrió. Con el paso de los siglos, Cleopatra dejó de ser solo un personaje histórico para convertirse en un símbolo cultural. Durante la Edad Media, en Europa, fue vista como ejemplo de las tentaciones del mundo, como la encarnación de Eva en versión real. Los monjes copiaban manuscritos que advertían de su peligroso encanto, usándola como figura moralizante para hablar de los pecados de la carne y del poder. Pero al mismo tiempo, en Oriente y en el propio Egipto, la visión era distinta. Allí se la recordaba como la última gran defensora de la independencia, como una mujer que se enfrentó al monstruo romano hasta el final. Las tradiciones locales la vinculaban con Isis, con la madre protectora, con la diosa que nunca abandona a su pueblo. La Cleopatra de Oriente era la heroína, la Cleopatra de Occidente, la tentadora. Cuando llegó el Renacimiento, la figura de Cleopatra resurgió con fuerza. Los artistas, fascinados por las tragedias clásicas, la convirtieron en protagonista de cuadros, poemas y obras de teatro. Shakespeare, por ejemplo, escribió Antonio y Cleopatra, una de sus tragedias más intensas, donde la reina aparece como una mujer compleja, apasionada, orgullosa y vulnerable al mismo tiempo. Para él, no era solo una seductora, sino una mujer de carne y hueso que amaba con fuerza y que decidió morir con dignidad. Los pintores del Renacimiento la representaban en su muerte, recostada en un lecho dorado, con la serpiente enroscada en su brazo. Esa imagen se convirtió en uno de los iconos más poderosos de la época. Porque Cleopatra, más que gobernar Egipto, había conquistado la imaginación del mundo. En los siglos posteriores, su figura no dejó de transformarse. En el siglo XIX, los románticos la convirtieron en símbolo de amor fatal, de la pasión que conduce a la destrucción. Escritores franceses y británicos veían en ella el ejemplo perfecto de lo que significa entregarse a un sentimiento más fuerte que la razón. Y en paralelo, los orientalistas la pintaban como parte del exotismo de Egipto, con sus templos, pirámides y misterios. Ya en el siglo XX, Cleopatra dio el salto definitivo a la cultura de masas. El cine la transformó en un icono universal. Actrices como Theda Bara en el cine mudo, Claudette Colbert en los años 30, y sobre todo Elizabeth Taylor en 1963, la encarnaron en la pantalla grande. La película de Taylor, con su fastuosidad y sus decorados colosales, fijó en la mente de millones la imagen de Cleopatra como una reina sensual, brillante y trágica. Pero en este punto aparece una pregunta interesante. ¿Cuánto de lo que recordamos de Cleopatra es historia real y cuánto es invención cultural? Porque la Cleopatra de Hollywood no es la misma que la de Plutarco, ni la que veneraba el pueblo egipcio. Cada época ha proyectado en ella lo que necesitaba: tentación, poder, inteligencia, belleza o tragedia. Y, sin embargo, eso mismo es lo que la hace tan fascinante. Cleopatra es un espejo en el que cada civilización, cada generación, ha visto lo que quería ver. Los romanos la usaron como símbolo de decadencia. Los egipcios como símbolo de resistencia. Los renacentistas como ejemplo de grandeza trágica. Los románticos como encarnación del amor fatal. Y el cine moderno como icono de glamour y sensualidad. Pero hay algo que permanece constante en todas esas versiones. Cleopatra nunca es un personaje menor. Nunca aparece como una figura secundaria. Siempre es protagonista, siempre es centro de atención,
siempre es poder. Y eso nos dice mucho. Nos dice que, más allá de la propaganda, de las leyendas y de las interpretaciones, Cleopatra fue una de esas personas que dejaron una huella imposible de borrar. Hoy, los arqueólogos y los historiadores siguen buscándola. Literalmente. Su tumba, hasta ahora, nunca ha sido encontrada. Algunos creen que descansa en Alejandría, bajo las aguas que han engullido parte de la ciudad antigua. Otros piensan que está en un templo cercano, en algún lugar secreto que aún espera ser descubierto. Esa ausencia alimenta aún más el mito. Cleopatra no solo conquistó a César y Antonio, no solo humilló a Roma, sino que además logró esconder su último secreto de la mirada del mundo. Esa es, quizá, su victoria más duradera. Porque mientras Augusto fundó un imperio que con el tiempo cayó, Cleopatra sigue viva en la memoria de millones. Mientras otros nombres de reyes y reinas quedaron sepultados en el polvo de los siglos, el suyo sigue brillando. Y lo hace porque representa algo más grande que una simple reina. Representa la capacidad de un ser humano de desafiar lo imposible, de levantarse contra fuerzas descomunales y de dejar huella incluso en la derrota. La historia de Cleopatra no terminó en el 30 a.C. Ni siquiera terminó con la caída de Egipto. Su historia continúa. Cada vez que alguien la recuerda, la pinta, la representa en una obra de teatro o la encarna en una película. Su historia sigue viva, y lo seguirá estando mientras el mundo necesite mitos que inspiren, que provoquen, que hagan temblar certezas. Cleopatra murió en el 30 a.C., pero su nombre no murió con ella. En realidad, fue allí donde comenzó su verdadera victoria. Porque aunque Roma ganó la guerra, aunque Octavio se proclamó dueño de Egipto, lo cierto es que la reina logró lo que muy pocos en la historia consiguen: trascender al tiempo y convertirse en mito eterno. Cuando Augusto desfiló en Roma tras su victoria, llevó oro, trigo, tesoros y estandartes capturados. Pero no llevó a Cleopatra. La serpiente sagrada había robado a Roma su mayor trofeo. Y en ese vacío nació el símbolo. Porque al no poder mostrarla encadenada, Octavio la convirtió en leyenda. No era la esclava humillada que él soñaba exhibir, era la reina que eligió su muerte antes que la rendición. Esa imagen, la de Cleopatra reclinada en su lecho dorado, vestida con sus joyas, dejando que el áspid la mordiera, es mucho más poderosa que cualquier desfile. Es la representación de la dignidad frente a la derrota, de la libertad frente a la opresión, del mito frente a la historia escrita por los vencedores. Y así, Cleopatra pasó a encarnar algo mucho más grande que su reinado. Fue la mujer que hizo tambalear a Roma, que doblegó a César y a Antonio, que transformó la política en un arte de seducción y supervivencia. Fue la mujer que unió la grandeza del Egipto faraónico con el drama de la Roma republicana. El recuerdo de Cleopatra fue utilizado de 1000 formas a lo largo de los siglos. Para los moralistas romanos, era el ejemplo de cómo una mujer podía arruinar a un gran hombre. Para los poetas, era la heroína trágica, la amante fatal. Para los egipcios, la última gran defensora de su independencia. Para los artistas del Renacimiento, la diosa de la belleza y la inteligencia. Para Hollywood, la reina del glamour eterno. Pero detrás de todas esas imágenes hay una verdad que no podemos olvidar: Cleopatra fue una estratega brillante. No fue solo la mujer más hermosa, como a menudo se ha querido simplificar. Fue políglota, administradora, política astuta y negociadora incansable. Supo leer el mapa del poder de su tiempo y moverse entre gigantes como César, Antonio y Octavio. Perdió, sí, pero su derrota no borró su grandeza. Y quizá, en el fondo, ese sea el verdadero secreto de su mito, que incluso en la derrota, Cleopatra venció. Porque Roma conquistó Egipto, pero Cleopatra conquistó la memoria del mundo. Roma la quiso borrar, y sin embargo hoy, miles de años después, seguimos hablando de ella, recordando su nombre, recreando su historia. Pregúntate esto: ¿cuántos senadores recuerdas de la época de Octavio? ¿Cuántos generales de Roma, aparte de César y Antonio, siguen vivos en la memoria colectiva? Muy pocos. Pero Cleopatra sigue ahí. No solo en los libros de historia, sino en la cultura, en el arte, en el cine, en la imaginación de todos los pueblos. Eso es inmortalidad. Y no olvidemos un detalle que aún hoy sigue siendo un misterio: su tumba. Nadie sabe con certeza dónde descansa Cleopatra.
¿Está bajo las aguas que cubrieron parte de Alejandría? ¿En un templo secreto junto a Antonio? ¿O en un lugar aún oculto, esperando ser descubierto? Ese enigma mantiene viva la esperanza de que algún día su historia vuelva a resurgir con fuerza, como si la propia reina aún siguiera jugando con nosotros desde la eternidad. Cleopatra, la reina que humilló a Roma, sigue siendo un desafío. Un desafío a la soberbia de los vencedores, un desafío a la historia oficial, un desafío a la idea de que el poder pertenece solo a los hombres. Su vida y su muerte nos recuerdan que, a veces, el mayor triunfo no está en ganar batallas, sino en dejar una huella imposible de borrar. Imagina por un momento a Octavio, convertido ya en Augusto, el primer emperador de Roma. Gobernó durante décadas, expandió el imperio, construyó monumentos, instauró la Pax Romana. Y, sin embargo, ¿qué es lo que más recuerda el mundo de aquellos años? No es su desfile triunfal, no son sus leyes, no son sus victorias militares. Es la historia de Cleopatra. Eso, en el fondo, es una forma de justicia. Porque aunque Roma escribía la historia, Cleopatra se quedó con la leyenda. Y la leyenda, a menudo, es más poderosa que cualquier espada. Hoy, cuando mencionamos a Cleopatra, no hablamos solo de una reina. Hablamos de la mujer que encarna la inteligencia, la astucia, la pasión y la dignidad. La mujer que se negó a ser un trofeo, que decidió su destino, que eligió morir como reina antes que vivir como esclava. La mujer que humilló a Roma no solo en vida, sino también en la eternidad. Y ahora, permíteme cerrar este viaje con una invitación. Si esta historia te ha atrapado, si Cleopatra te ha impresionado tanto como lo hizo con Roma, suscríbete ahora mismo a este canal. Aquí seguimos explorando juntos los secretos más prohibidos y fascinantes de la historia, las verdades que la versión oficial nunca te cuenta y las leyendas que sobreviven más allá del tiempo. Únete y sé parte de esta comunidad donde el pasado vuelve a la vida. Porque, como acabas de ver, hay historias que jamás mueren. Y Cleopatra es, sin duda, una de ellas.